Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a este espacio que se llama Corporalidades, en el que hablamos sobre la experiencia de habitar nuestro cuerpo. Yo soy Rach y estoy muy contenta de que estés aquí hoy escuchando un poco más sobre cómo aprender de nuestro cuerpo y cómo conectar con tu propio cuerpo y temas relacionados con eso, que es de lo que hablamos aquí. El día de hoy tengo un tema que he estado viendo como por todas partes y me pareció que sí, tal vez es momento de hablar de esto aquí. Aunque siento que hay temas que tal vez parezca que no tienen tanto que ver con la corporalidad como tal, pero la verdad es que sí, tienen más que ver de lo que parecen. Entonces, hoy quiero hablar de este tema que es la autoenseñanza, que es básicamente este concepto de convertirnos en nuestro propio profesor, nuestra propia profesora, y al mismo tiempo ser alumno, alumna, y aprender de nosotros, o aprender como gracias a nuestra propia capacidad de organización y de buscar temas y de encontrar qué es lo que queremos hacer y aprender a partir de ahí. Yo tengo un recuerdo de mi infancia, de una vez que mi abuelita me dijo, creo que estábamos como sirviendo comida. Mi abuelita le gusta mucho cocinar como para toda su familia y para todo el pueblo, casi casi, y hace así como comida en grandes cazuelas, y entonces estábamos sirviendo arroz que preparó ella en una cazuela gigante. Y yo lo estaba sirviendo mal, al parecer. Y entonces ella me dijo, enséñate a servir bien el arroz. Y ella estaba como muy seria en ese momento. Y yo creo que usó eso de enséñate, lo usó como una expresión. Como que me pareció que así estaba ella acostumbrada a hablar. Pero yo recuerdo que a mí me enojó mucho que me dijera eso. Porque me quedé pensando, ¿cómo que me enseño yo? O sea, no puedo enseñarme a mí misma algo que yo no sé. Eso es ilógico. Lo que sería más lógico es que tú, por ejemplo, que tienes más experiencia en esto, me enseñes a hacer las cosas, pero no me digas que yo me lo tengo que enseñar. Y como que me molestó que me dijera eso, como que me pareció que no tenía sentido. Eso de enséñate. Y pasó el tiempo y yo me quedé como con esa espinita. Y cada vez que alguien decía eso de enséñate, me recordaba eso y como que me daba coraje. Decía, pues ¿cómo que me enseño yo? Si yo no sé hacer las cosas, pues enséñamelo tú, ¿no? Y pasó el tiempo y pues como que se me olvidó. Y ahorita últimamente que he estado viendo este concepto de pues como de aprender por nuestra propia cuenta, recordé eso y obviamente pues lo vi de una manera bien distinta de cuando yo estaba niña. Porque dije, ¿cuánta razón tenía mi abuela? Tiene, porque todavía usa esa expresión. Dije, ¿cuánta razón tiene mi abuela? Porque hay un punto de nuestra vida en la que dejamos de ser dependientes de el aprendizaje que nos transmiten otras personas. Durante la infancia como que todavía está bien asumir que nuestros cuidadores son los que nos van a enseñar algo, ¿verdad? O pues nos enseñan cosas en la escuela, o nuestra familia nos enseña a hacer cosas, o nuestra sociedad misma nos va enseñando cómo comportarnos y cómo hacer las cosas. Pero hay un punto de la vida en el que dejas de depender del aprendizaje que te dan otras personas y te tienes que convertir en tu propio maestro, en tu propia maestra, en tu propio guía. Y pues ya habiendo atravesado yo esta etapa de mi vida en la que dije, bueno, sí aprendí muchas cosas en la escuela y mi familia me enseñó muchas cosas y mi sociedad me ha enseñado muchas cosas, pero la escuela no lo es todo. Siento que la escuela, cuando vas empezando a estudiar, la escuela como que es un compendio de información que, no sé, alguien de manera nacional o internacional ha acordado
o bueno, un grupo de personas han acordado que eso es como el conocimiento básico que tendremos que transmitir a las infancias, ¿verdad? Para que estén como actualizadas más o menos de qué se sabe hasta ahora en el mundo. Y entonces te enseñan esto de la actualización pues en muchos ámbitos, ¿no? Por ejemplo, la historia nacional o la historia universal, pues te enseña mucho como de el chismecito, ¿no? Es como de, bueno, esto es lo que ha pasado hasta ahora en el mundo, esto es lo que se sabe, y te lo van platicando así. O te enseñan, por ejemplo, de las ciencias y te dicen, bueno, estos son los descubrimientos que se han hecho, estas son los instrumentos que se utilizan para hacer ciertas cosas, esta es la tecnología que se ha desarrollado para hacer ciencia. Y así es como se hace la ciencia hoy en día. Y luego te enseñan, pues no sé, por ejemplo el español o algún otro idioma, ¿no? Te van enseñando como, pues estas son las reglas, así nos comunicamos, así puedes escribir, así puedes leer, así puedes hablar y como que te van actualizando como de todo lo que ha pasado en el mundo hasta ahora, para que tú como niño, niña, sepas que, pues cómo tienes que hacer las cosas, básicamente. Pero, ¿qué pasa cuando terminas esa educación? ¿Qué pasa cuando terminas tu educación básica o tu secundaria, preparatoria, universidad, lo que sea, el nivel que sea al que hayas llegado en educación convencional? Pues de todas maneras es joven, ¿verdad? O sea, por más posgrados que te avientes a estudiar, hay un punto en el que ya estás tan especializado en tu área que de todas maneras tienes que buscar aprender otras cosas fuera de esa área que te está enseñando la escuela. Y aquí es donde entra el autoaprendizaje o la autoenseñanza, que es como este concepto de ya no me lo enseñaron. Y es que a veces eso se vuelve como un pretexto, yo siento. O sea, hay un punto de la vida en el que se vuelve un pretexto el decir, es que nunca me enseñaron a hacer eso, es que nunca me enseñaron a gestionar mis emociones, nunca me enseñaron a cuidar mi dinero, nunca me enseñaron a forjar nuevos hábitos, nunca me enseñaron a ser responsable en mi trabajo, por ejemplo, o cualquier cosa. O sea, cosas que pues sí, tal vez no te enseñan en la escuela o tal vez te la intentan enseñar pero es contraproducente, tal vez te intentan enseñar disciplina pero a golpes y entonces como que buscas escapar de eso porque tal vez no fue la manera adecuada para ti aprender así. Entonces hay un punto en el que esto se vuelve más que una razón válida, se vuelve una excusa para no seguir avanzando. Y aquí es donde quiero que nos quedemos un poco en este concepto de dejar esa excusa de es que nadie me enseñó a hacer esto o lo otro, porque ya estás grande. O sea, si estás escuchando esto es porque pues ya eres mayor de edad, mínimo. Ya probablemente ya tienes no sé, una familia propia, o probablemente ya tienes tu casa, o ya tienes rentas un lugar para ti mismo, tienes un espacio en el que vives tú solo, tú sola. O sea, yo sé que no me escuchan niños, pues yo sé que no, esto no es como para que me escuchen incluso tal vez adolescentes, pero aún en la adolescencia es importante que vayamos comenzando con estos conceptos para que no vayamos arrastrando esta excusa de es que como nadie me enseñó a hacerlo, pues ya, así me voy a quedar para siempre. No, eso no tiene sentido. No tiene sentido que como nadie te enseñó a hacer algo, ya no lo puedas aprender tú. Creo que las cosas que ahora valoro mucho de lo que yo conozco en mi vida, las he aprendido yo a través de buscar temas. Ahora, una parte que me parece muy divertida de la autoenseñanza es que dejas de estar en un sistema educativo convencional. Dejas de tener una persona que está parada enfrente de ti y de un grupo de personas enseñándote cosas que probablemente ni siquiera llaman tu atención, que probablemente ni siquiera te interesan y te terminas durmiendo en la clase, o no sé, estás platicando porque te interesa más la plática de tu amiguito que lo que te está platicando la maestra, o estás muy metido en tus dibujos y nadie te enseñó a dibujar, pero tú solito descubriste que tienes esa habilidad o esa pasión por el dibujo
Y a veces hasta no te dejan dibujar y te dicen así de que pon atención y todo. Pues sí, pero es que no me interesa esto que me estás enseñando. Y aún así lo tienes que aprender porque es de una forma lo que nuestra sociedad ha acordado que debemos de saber, o que al menos se nos tiene que decir en algún momento. Oye, esta fue la historia de tu estado. Oye, este fue el descubrimiento que hizo Pitágoras. Oye, esto fue no sé qué. Y ya te lo comunican, pero no necesariamente va a ir de acuerdo a tus intereses. Entonces la parte divertida de la autoenseñanza es que todo puede ir de acuerdo a tus intereses. Y de hecho mi sugerencia sería que todo vaya de acuerdo a tus intereses. Porque entonces tú te vuelves esa persona que está enfrente dando la clase. Tú te vuelves esa persona que diseña los programas educativos para ti mismo. Y entonces dices, este año quiero aprender carpintería, porque siempre me ha llamado la atención la carpintería. Entonces te diseñas tú un programa para aprender carpintería. Y con esto no me refiero a que tú vas a ir y solita pues vas a ponerte a averiguar todas las cosas de carpintería. O sea, claro que pues hay que buscar una mentoría, hay que buscar una persona que te enseñe, alguien que ya haya caminado por esos pasos y que te pueda decir, mira, estas son las herramientas que necesitas y este es el tipo de madera que usamos para cierto tipo de cosas y esto es más o menos cómo se debe de ver tu estudio o lo que sea, ¿verdad? Una persona que pues te pueda servir como mentor, como mentora y que ya haya pasado por ahí y que te diga como cuáles son las mejores estrategias para que tú llegues a ese lugar. Pero entonces está en ti buscar esa mentoría, está en ti buscar qué tipo de cosa quieres aprender primero y cuál quieres aprender después y cuál quieres aprender hoy y cuál quieres aprender mañana. Entonces tú te vuelves esa persona que diseña los programas, tú te vuelves esa persona que decide y que si no te gustó ese maestro, pues entonces vas y te buscas a otra persona que resuene más contigo. Y esto es parte de la autoenseñanza. Irónicamente, creo que una de las cosas que nadie nos enseñó fue eso, a enseñarnos a nosotros mismos. Creo que el sistema educativo, al menos aquí en México, es mucho como de, pues llegas y te dan las cosas y ya, tú solo tienes que aprendértelo de memoria o tienes que buscar a ver cómo le entiendes y listo. Y como que te tienes que adaptar tú a tu maestro o a tu maestra o a la persona que te está dando la clase. Pero cuando tú te enfocas en un autoaprendizaje y cuando tú te enseñas a ti misma a aprender, que suena un poco raro, pero lo puedes hacer, puedes empezar por enseñarte cómo aprender por ti misma. Y entonces aprendes a buscar diferentes fuentes de información, aprendes a resonar con las personas que te están guiando y a leer a esas personas y saber, ya hablamos del discernimiento, entonces usar tu discernimiento para saber hacia dónde sí ir, hacia dónde no ir, hacia dónde es un maestro que me va a llevar a una estafa o hacia dónde es una persona que genuinamente ha hecho el camino, ha hecho el trabajo y ya se sabe los pasos y además tiene esa pasión por enseñarle a otras personas y que su objetivo sea realmente transmitir su propio aprendizaje hacia ti. Entonces es un poco, tal vez complicado, pero como cualquier cosa, la vas aprendiendo y al inicio tal vez no seas tan bueno y luego vas a empezar a ser mejor y mejor y mejor. Y va a haber un punto en el que ya todo se vuelve muy fácil. O sea, hasta aprender es un proceso que se tiene que llevar así, poco a poco, y primero vas a cometer errores y luego vas a aprender de esos errores y luego vas a llegar a un lugar más bonito. Entonces, ¿cómo decidimos qué es lo que queremos aprender? Ya dijimos, esta es la parte divertida, pero hay veces en las que estás tan acostumbrado a que lleguen y te den la información que no te has preguntado qué es realmente lo que sí quieres aprender. Como que dices, ay, pues yo siempre he aprendido lo que llegan y me enseñan, pero nunca me he enfocado en preguntarme qué es lo que quiero aprender realmente. ¿Qué tiene sentido? Para mí lo que tiene sentido es aprender lo que te llama la atención.
Entonces tienes que buscar en tu curiosidad, tienes que recurrir, ahora sí vamos, al cuerpo. Tienes que recurrir al cuerpo porque el cuerpo es el que te va a ir diciendo hacia dónde ir y de dónde alejarte. El cuerpo es el que te va a decir qué aptitudes tiene, qué cosas se le facilitan o qué cosas se le antojan. Simplemente pregúntate, ¿qué se me antoja aprender que yo no he aprendido nunca? A veces es bueno recurrir a la infancia para esto. Pregúntate de niño, de niña, ¿qué es lo que me hubiera gustado siempre aprender, pero nunca lo hice? ¿Qué es lo que siempre tuve ganas de ir a clases de, pero nunca fui porque nunca me llevaron mis papás, o porque me dijeron que eso no tenía sentido, o porque me metieron miedo y me dijeron que nunca iba a poder vivir de eso, o porque me dijeron que yo tenía que hacer lo que hace mi abuelo y mi papá y mi mamá y no sé qué? Entonces puedes empezar por ahí, como cuáles fueron esas enseñanzas frustradas que no tuviste de niño. ¿Qué es lo que tu niña interior quería aprender y que nadie le enseñó? Eso es un buen lugar para empezar. Es un buen lugar para agarrar con tu yo del presente y convertirte en ese maestro, en esa maestra que tu niño interior necesita. Y una vez que encontraste como ese punto, trazas la ruta para el destino, así como si fuera un mapita. Dices, tal vez yo siempre he querido aprender gimnasia y nunca aprendí gimnasia porque no me dejaron, o porque era muy caro y no lo podíamos pagar o algo así. Entonces tienes ya tu destino, que es la gimnasia, y a partir de ahí trazas un camino para poder llegar hasta allá. Ok, ¿cuál sería mi primer paso para llegar ahí? ¿Cuál sería mi segundo paso? ¿Hacia dónde tengo que buscar? Tengo que buscar escuelas, tengo que buscar maestros, pero además tengo que preguntarme o hacer como un plan financiero, y además tengo que organizar mi tiempo, y además tengo que organizar mi espacio y tal vez adquirir cosas nuevas que no tengo. Entonces empiezas como a trazar ese camino y a buscar como cuáles son los ingredientes que necesito para poder llegar ahí. Ahora, cuando te digo que el cuerpo es una brújula, que es la que te dice hacia dónde ir y hacia dónde estás tomando buenos pasos, una buena forma de iniciar es a través de los sentidos. Los sentidos adquieren información del exterior y nuestro cuerpo procesa esa información y nos dice cómo nos sentimos de eso que estamos viendo, cómo te sientes de eso que estás escuchando, cómo te sientes de eso que estás percibiendo con tus sentidos. Y a través de los sentidos puedes encontrar el placer. El placer es un gran indicador de que estás yendo por un camino correcto. El placer de tener una nueva habilidad, el placer de sentir cómo se mueve tu cuerpo, el placer de ver algo que tú creaste y decir, wow, yo tengo esta habilidad. Ese placer al que me refiero es como el placer de escuchar algo y de decir, claro, esto es lo que quiero escuchar, esto es lo que quiero aprender, estas son las palabras que me emocionan, que resuenan conmigo. Y buscar esa satisfacción en las pequeñas cosas. Cuando tú pones tu energía o pones como tu misión en un solo resultado, por ejemplo esto, ¿no? Como de mi misión es ser, no sé, deportista olímpico. Y es como de, ok, deportista olímpico, pues sí, es una misión, pero es una misión que está como muy lejos, ¿verdad? Entonces cuando tú solamente te enfocas en esa última misión, en ese último resultado, la verdad es que te estás enfrentando a un camino lleno de frustraciones. ¿Por qué? Porque te estás enfocando solamente en ese último resultado de ser deportista olímpico, pero estás perdiendo de vista todo lo que hay en medio. Entonces, una buena forma de plantear metas es a través de buscar el proceso y de buscar el placer en el proceso. Entonces, por ejemplo, cambiarlo a un verbo. En vez de decir yo quiero ser un deportista, yo quiero jugar voleibol. Pon tú. O no sé, lo que sea que te interese.
Entonces lo cambias a un verbo. No quiero ser el mejor chef del mundo, pero yo quiero cocinar y quiero crear cosas nutritivas y quiero crear, no sé, comida exquisita para otras personas. Entonces ese puede ser una meta, pero la conviertes en un verbo, porque entonces ahí estás encontrando la satisfacción en la acción. Estás encontrando ese placer en lo que haces y no en lo que te quieres convertir algún día en el futuro, ¿verdad? Y esto va de la mano también con la motivación. Cuando tú buscas esa satisfacción o ese placer en las cosas que haces o en lo que se siente, entonces disfrutas cada paso del proceso. Disfrutas las caídas que tienes y disfrutas los errores que tienes, porque sabes que a partir de ahí aprendiste algo y que a partir de ese aprendizaje vas a mejorar. Y entonces disfrutas cada pequeña herramienta que vas comprando, que vas adquiriendo con el tiempo. Disfrutas cada pequeña compra que haces, cada pequeño instrumento que haces para eventualmente construir tu taller completo, ¿no? O construir tu cocina completa llena de cosas que necesitas. Pero no fijas tu vista en la cocina súper equipada, sino que la fijas en el proceso, la fijas en el paso a paso de adquirir las cosas. Y eso te va a dar placer en el cuerpo y lo vas a sentir. Entonces primero fijas como tu atención en eso que te da placer en tus sentidos. Los sentidos te van diciendo hacia dónde te gustaría. Y después checas con tu cuerpo a través de tus emociones. Las emociones son corporales, son más corporales de lo que nos enseñan. A veces te dicen que las emociones son como algo súper abstracto, pero la verdad es que las emociones se sienten en el cuerpo, siempre. Todas las emociones se sienten en el cuerpo. Y si no las sentimos o no sabemos sentirlas, es común, es normal. Porque a veces tenemos mucha desconexión. Pero parte de lo que, parte del objetivo de este podcast es como recordarte que necesitas reconectar con tu cuerpo para poder guiarte mejor. Recuerda que el cuerpo es una guía, el cuerpo es una brújula. Tu cuerpo te va a decir hacia dónde está bien ir, hacia dónde no. Y gracias a la conexión que tengas con tu cuerpo y a la comunicación que tengas, es que vas a irte volviendo mejor en entender lo que está bien, lo que tiene sentido para ti y lo que no tiene sentido para ti. Checas con tus emociones y tus emociones te van a ir indicando hacia dónde ir. Son como unos grandes indicadores. Busca actividades que te provocan como esa alegría, que te provocan satisfacción, que te emocionan. O tal vez cosas que dices, sí, hoy ya me toca mi clase de esto. O tal vez al inicio no se sienta como tan emocionante antes de, pero que después de que terminas de hacer eso, ya dices como, esto se sintió muy bien. Ya que saliste de tu clase, o ya que saliste de tu curso, o ya que terminaste de ver ese documental, o ya que terminaste de leer ese libro, que dices, wow, esto se siente bien, esto me da alegría, esto me emociona. O que te deja con ganas de más, que dices, wow, o sea, ya entendí estas 10,000 cosas que no sabía, pero ahora quiero ir por otras 70,000 que ya entendí que no sé todavía. Y eso es lo padre de aprender, que conforme te vas acercando a un tema, siempre van a salir más temas, más profundos, más especializados. Es como si abrieras una puerta y atraviesas un pasillo y luego llegas como a otras 3 puertas. Y entonces dices, wow, todas estas puertas hay. Y entonces abres una de ellas y tiene como otras 10. Y abres otra y tiene como otras 7. Y abres otra y tiene como otras 4. Y entonces vas aprendiendo a través de tu cuerpo, de la brújula de tus emociones. Vas aprendiendo a ver cuál te llama la atención, cuál me da más curiosidad, cuál tengo más ganas de aprender, o cuál quisiera, no sé, tal vez hay algo que sientes que te va a servir para una parte de tu vocación o que te va a servir para tu vida. Entonces la curiosidad es una gran herramienta también para ver hacia dónde queremos ir. Y encuentras también calidez y satisfacción en eso que te está llamando. Encuentras como qué tipo de actividades son como un abrazo para ti, o qué tipo de cosas, como no sé, hiciste una pintura
y esa pintura se siente así como un abrazo, se siente como un espejo que está reflejando una parte que te gusta de ti mismo. Y donde vayas encontrando ese placer o esa curiosidad o esas ganas de más, es como donde puedes ir fijando tus nuevos caminos y vas trazando un nuevo plano, vas actualizando el plan original que tenías dependiendo de lo que vas encontrando. Y cuando te topas con emociones desagradables, puede ser por dos razones. Hay unas emociones desagradables que sí te están diciendo como, no, por aquí no es. Como que tú dices, ay, como que se me había antojado aprender esto, pero ya vi que no. Pero hay veces que es porque tal vez sí es lo que quieres aprender, pero tal vez la persona que te lo está enseñando no es la correcta. Entonces, cuando encuentres emociones negativas o incómodas, pregúntate qué exactamente te está provocando esa emoción incómoda. ¿Te lo está provocando la persona que te está enseñando? ¿O el lugar donde lo estás aprendiendo? ¿O la forma en la que lo estás aprendiendo? Porque si es todo eso, entonces puedes ir haciendo modificaciones y buscar el mismo tema pero en otros lugares. Pero cuando ese tema es el que no te gusta, entonces dices, no, pues tal vez yo siempre quise aprender béisbol, pero ya lo practiqué en varios lugares distintos y nomás no, como que no me gusta, no me llena, como que ya vi que mejor me gustó más este otro deporte, pues entonces lo cambias y listo, ¿verdad? O vas probando, dices, bueno, pues sí le voy a seguir a esto, pero mientras me voy a meter a esto otro, y ya vas comparando cuál es el que te gusta más o el que te llena más, y haces modificaciones. O sea, algo importante también de esto es entender que no porque te metiste a un curso de crochet significa que ya te vas a quedar haciendo eso toda tu vida. O sea, probablemente solo te interesaba tomar ese curso pequeño de 2 meses y ya, después tal vez nunca volviste a hacer crochet, pero algo que viste ahí o esa experiencia te va a sumar de alguna u otra manera. O sea, no sientas que ya es determinante y ya es definitivo eso que estás decidiendo hoy, porque no lo es. Y es lo que nos pasa luego cuando elegimos una carrera profesional, como que te da mucha ansiedad antes de entrar a la universidad porque dices, es que no sé si esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida. Y tienes como que 18 años y dices, pues no necesariamente porque estudies eso ya vas a hacer eso el resto de tu vida. Y no es un desperdicio el haber estudiado eso, porque te da experiencias, te da conocimiento que va sumando, que va integrando a lo que vas a hacer después. Entonces no sientas que eso ya es como completamente determinante. Entiende que en cualquier momento puedes tomar otro rumbo y que no es un desperdicio, que no es una pérdida de tiempo porque estás empezando desde la experiencia. ¿Ok? Y pues sí, yo creo que es importante que nos preguntemos esto de qué queremos aprender, porque no tiene sentido aprender cosas que no te interesan. Porque para empezar, eso sí creo que es una pérdida de tiempo. Aprender algo que no te interesa, pero para nada. Solamente porque alguien te dijo que eras bueno en eso, pero pues tal vez sí eres bueno, pero pues no te gusta, no te llena y tal vez tú sueñas con otra cosa. Entonces no tiene sentido que te quedes ahí solo porque alguien te está obligando o porque alguien más te está influyendo para decir, sí, deberías hacer esto el resto de tu vida. Porque por eso tienes tú tu propia guía, por eso tienes a tu cuerpo de brújula que te está avisando dónde sí y dónde no. Y si tú encuentras incomodidad o constantemente encuentras dolor o constantemente te encuentras en tensión y en estrés, todos esos son signos de que tu cuerpo no está donde quiere estar. La tensión es lo que crees que debería ser y la relajación es lo que sí debería ser realmente. La relajación es donde tu cuerpo está cómodo, donde dices, sí, aquí es el lugar donde puedes pasar horas y horas y horas fallando y volviendo a intentar y fallando y volviendo a intentar y te la sigues pasando bien. Ese es el lugar correcto. No en donde te dijeron las otras personas o no donde, no sé, donde parece que sí conviene porque te va a dar dinero. No, eso es un mito. O sea, eso de hay ciertas carreras que te van a dejar más dinero que otras, eso es un mito, eso no es cierto. O sea, lo que te va a dejar más dinero es seguir lo que tu alma te está indicando, porque lo que tu alma quiere
es lo que vas a poder hacer bien, es para lo que naciste, son esas aptitudes, esos dones que traes tú y más los dones que tú vas desarrollando en la vida. Entonces esas son las cosas que convienen, eso es lo que te va a dar de comer y eso es lo que te va a dar felicidad en tu vida, no un estudio, una profesión determinada. Ok, pero bueno, ahora una vez que ya tienes como localizado este objetivo de como que si te guías por el placer y una vez que el placer te está diciendo aquí es el lugar, aquí es donde quiero ir, entonces usas tu energía masculina. Bueno, si escuchaste el episodio de dualidad me vas a entender. Una vez que el placer o estas como ganas, este antojo, estas como curiosidad, ganas de crear, todo eso es parte de nuestra energía femenina, ¿verdad? Es lo que nos dice, ay, se me antoja hacer esto, quiero hacer aquello, son como los sueños y los deseos. Y una vez que este sueño y este deseo te dijo hacia dónde ir, entonces activas tu energía masculina para aterrizarlo a la materia, al mundo real. Y para utilizar las estructuras de autocuidado a tu favor para poder llevarte hasta allá, ¿ok? Es como si tu energía femenina dijera cuál es el punto y tu energía masculina entonces traza el mapa que llega hasta allá. Y entonces usas ambas para impulsarte, ¿verdad? Las estructuras a las que me refiero son como por ejemplo la organización de tu tiempo. Entonces ya que tienes este deseo de hacer algo, buscas en qué parte de tu día va a entrar y cuánto tiempo le vas a dedicar a la semana y de cuándo a cuándo, de a qué hora vas a estar haciendo eso. Y entonces lo pones en tu agenda y eso es una organización que usas para aterrizarlo. Porque si solo lo dejas en el deseo, nunca lo vas a hacer, ¿verdad? Lo tienes que poner en tu agenda, o si no usas agenda, lo pones en tu calendario o en tu calendario mental en el que te dice, sí, todos los jueves yo voy a tomar clase de esto, todos los sábados voy a ir a hacer esto, todos los lunes voy a ver un documental de esto que me gusta, o le voy a dedicar 1 hora al día a leer este libro que me interesa. Entonces le vas haciendo espacio en tu agenda, en tu calendario, lo vas acomodando en tu tiempo. Otra de estas estructuras que te ayudan pues es la parte de las finanzas, ¿no? Entonces buscas en tu economía de dónde voy a sacar el dinero para aprender esto y de dónde voy a sacarlo, no sé, como vas haciendo como un espacio entre tus ingresos para decir, ok, este porcentaje va a ir destinado a cosas que quiero aprender. Y entonces lo vas haciendo como un guardadito cada vez que te llegue tu pago, no sé, lo que sea, tu quincena o cada vez que cobres por algo que haces, por un servicio que haces, determina un cierto porcentaje que se vaya hacia eso que quieres aprender. Entonces vas haciendo espacio también en tus finanzas para eso que quieres aprender. Y al inicio sí vas a tener que hacer una inversión y probablemente después de eso que estás aprendiendo puedas tú hacer más dinero, pero eso ya es después. O sea, al inicio tienes que entender que tú le tienes que invertir a ese aprendizaje. Como cualquier cosa que tienes que aprender, le vas a tener que invertir tiempo, dinero, energía, todo. Entonces, para eso sirven esas estructuras, para acomodar ese deseo en tu vida. Entonces le haces un espacio en tus finanzas. Y también en tu espacio físico, por ejemplo, si lo que quieres requiere un espacio en tu casa que tengas que adaptar para eso, entonces también esa es otra parte de estas estructuras de organización. Buscar dónde vas a meter eso que estás comprando o cómo vas a acomodar tu cuarto o tu estudio para poder hacerlo, o si necesitas rentar un local o si necesitas moverte para poder tomar tu clase al otro lado de la ciudad, no sé, o sea, como acomodarte también espacialmente y entender cómo vas a moverte en el espacio y cómo vas a acomodar las cosas que necesitas que adquirir en ese espacio. Y así básicamente todo lo que necesitas hacer para poder llegar a ese deseo. Acuérdate que es primero paso por paso, trazas la ruta y entonces empiezas a avanzar y das pequeños pasitos. Primero haces una cosa, primero
no sé, buscas tal vez la finanza y después buscas el tiempo y después buscas el espacio y entonces vas dando pequeños pasitos, pero ya estás en la dirección correcta. Entonces cuando ya estás en la dirección correcta, no importa qué tan rápido vayas a llegar, porque vas a llegar, o sea, a fuerza vas a llegar. Y además al inicio siempre es más difícil, es como cuando estás en la bici, ¿no? Por ejemplo, primero tienes que dar una pedaleada inicial que tiene que ser con más fuerza porque apenas estás empezando y te estás empezando a cargar. Pero conforme tú vas pedaleando, vas agarrando momentum y entonces vas agarrando como fuerza, inercia, y va a haber un momento en el que ya solito te vas a desplazar y eso es cuando ya generaste un hábito. Ya solito vas a estar avanzando y ya se va a volver como parte de tu rutina y se va a volver más fácil. Todo se vuelve más fácil con el tiempo, pero tienes que darle constancia. Tienes que ser constante en esto que estás aprendiendo. Y no sé, esto que estoy diciendo de las estructuras probablemente sea algo de lo que nadie te enseñó, ¿no? Irónicamente, hay veces que nadie nos enseña a cuidar nuestras finanzas o nadie nos enseña a organizar nuestro tiempo o a usar una agenda. Pues tal vez eso sea un buen lugar para comenzar. Tal vez antes de que decidas a qué te quieres dedicar o no sé cuál es tu vocación o cuál es tu deseo de aprendizaje, probablemente lo mejor sea empezar por eso, empezar por cómo arreglo mi economía, cómo aprendo a generar nuevos hábitos, cómo aprendo a organizar mi tiempo, cómo aprendo a organizar mi espacio. Y entonces te puedes informar en eso también. Organizarte y cómo buscar como temas de productividad, como de generación de hábitos. También hay un montón de información en eso. O sea, de todo lo que quieras va a haber información y va a haber personas que ya lo hicieron antes que tú. Entonces busca a esas personas, busca sus libros, busca sus cursos, busca sus talleres, busca los podcasts que haya, que son gratis y que no necesitas ni siquiera pagar por eso. O sea, ahora sí que hay información en todos lados, solamente que pues tienes que buscar hacia dónde está y ya. Tienes que poner como tu foco en algún lugar y entonces aprendes de eso y después eso te va a funcionar para todo lo demás que quieras hacer. Ok. Y pues lo que siempre te digo, intercala este foco atencional entre el exterior y el interior. O sea, si aprendes algo de fuera, aprendes algo, no sé, tal vez de internet, o de un amigo, o de alguien que te está enseñando esto, o de un libro que leíste, y con ese mismo ritmo con el que estás aprendiendo de fuera, checa contigo, checa dentro de ti para que acuerpes esa información, para que la lleves a tus músculos y entonces tus músculos aprendan a moverse alrededor de eso que aprendiste. La llevas a tu piel y entonces educas a tu piel a reconocer eso que te interesa. Educas a tus ojos a reconocer las cosas que te gustan. Educas a tus oídos a reconocer las palabras que te interesan. Y entonces vas acuerpando esa información, la llevas a cada uno de tus órganos. Y así es como vas integrando toda la información. Porque ahora sí que no sirve de nada, como dicen, que te entra por una oreja y te sale por la otra. Tienes que bajarla al cuerpo, tienes que llevarla a un lugar que sea tangible, que tú puedas sentir dentro de ti. Y yo sé que suena un poco abstracto, pero lo vas a ir viendo. Conforme tú vayas adquiriendo información y vayas haciendo reflexión sobre esta información y vayas llevándola a las partes de tu cuerpo que necesiten, la llevas a tus huesos y entonces solidificas eso que aprendiste, la llevas a tus músculos y tus músculos recuerdan esa información y se mueven alrededor de eso y marcan una cierta postura que tiene que ver con eso que estás aprendiendo y se van fortaleciendo y se van flexibilizando en ese aprendizaje que tú tienes. Y lo vas a sentir. Este es el tipo de cosas que no te puedo platicar tanto. Lo tienes que hacer tú, lo tienes que sentir. Entonces, pues, esa es la invitación de hoy. Que busques qué temas te interesaría aprender. Que empieces a buscar qué temas necesitas aprender. ¿Qué es eso de lo que te quejas que nadie te enseñó? Y que te vuelvas esa persona que guía tu propio aprendizaje. Vuélvete tu propia maestra, tu propio maestro, porque tú eres tu propia maestra, tú eres tu propio guía.
Entonces solamente tienes que agarrar ese rol, solamente tienes que adoptarlo y entender que lo eres y asumir esa responsabilidad, porque es tu responsabilidad. Si eres un adulto, si ya tienes la mayoría de edad, entonces es tu responsabilidad enseñarte lo que necesitas aprender. Lo que te enseñaron o no en tu familia, en tu escuela, ya quedó atrás, ya no importa. Lo que aprendiste bien, lo agradeces, y lo que no aprendiste, ahora te toca a ti enseñarte. Entonces agarra la mano de tu niña interior, agarra a tu niño interior y dile, ¿hacia dónde quieres ir? Dime qué quieres hacer hoy porque yo te voy a llevar a hacerlo. Y te vuelves, es este principio de automaternarte o autopaternarte, volverte tu propio padre, volverte tu propia madre y enseñarte a ti mismo eso que necesitas aprender. Entonces sí, te invito a que busques esas pasiones, a que busques eso que siempre habías querido aprender y que te vuelvas esa persona que te lo enseña, que te vuelvas tu propio guía. Porque eso eres, siempre lo has sido, solamente que tal vez se te olvidó. Pero este es un recordatorio de que tú eres tu propia maestra, tú eres tu propio maestro, tú eres tu propia mentora, eres tu propio guía y tú te tienes que llevar a donde tienes que ir. Para eso tienes 2 pies, para caminar hacia donde necesitas. ¿Ok? Entonces te dejo con esta invitación. Fue un gusto platicar de esto y te mando un gran abrazo y que tengas un excelente día. Nos vemos.